¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buen domingo, buen mediodía, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo va la vida? Como decía antes, este domingo al mediodía, armando algún plan lindo, laburando tal vez, con amigos, con familia, remándola en alguna situación difícil, la que sea, acá estamos, para acompañarte. Esto es Fuerza Natural, soy Milva Castellini, estamos hasta la 1 de la tarde y vamos a hablar de distintos temas en este mediodía del mes de mayo ya, ¿no? Tratando de acercarnos un poquito juntos al tema salud, al tema sustentabilidad, al tema bioética, hay de todo un poco. Lo saludo a mi compañero Gabriel Barbagalo. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, amiga, ¿cómo andás? Bien, ya, viste, pasamos los nervios del primer programa, porque vos tenés más cancha con esto. Pero yo todavía tengo un poquito de ahí, el estómago se me mueve un poquito, viste, con el primer programa. El segundo menos, y el tercero siempre un poquito tengo, pero cada vez va mejorando, ¿no? El día que pierdas eso, dedícate a otra cosa. Muy bien. Así nomás te lo digo. Muy bien. La emoción y los nervios de un proyecto nuevo se sienten siempre. Sí, más siempre, allá de que esto hace ya, este es el 4º año que lo hacemos, pero es una casa nueva, nos estamos conociendo de nuevo, con gente bárbara. La verdad que reconocer a nuestro operador la semana pasada nos resolvió algunos inconvenientes que surgieron. Hablo de Lucas Novoa, la verdad un fenómeno de operador. Gracias, Lucas, bueno. te saludo al aire. Fede López Feijó, nuestro productor general, quédate con nosotros. Hay un tema que me parece re interesante que tiene que ver con la Semana Mundial de la Salud Mental Materna. Hay una cosa que se idealiza mucho con el tema de la maternidad y es hora de que nos saquen de encima tanta carga y tanta utopía y sean más realistas y seamos más realistas y se nos exija un poco menos y se nos cobije un poco más. Así que vamos a estar hablando de este tema. Vamos a estar con María Isabel Íñigo Petralanda, que es abogada bioeticista, es especialista en políticas sanitarias. Vamos a hablar de la transformación digital en salud y también de investigaciones biomédicas, ¿sí? Así es. Estamos con el lado B de Gaby, que son las cataratas de Egipto, Gaby. ¿Viste qué título raro, ¿no? Las cataratas de Egipto. Sí. Bueno, después te voy a decir por qué lado va. Y en los imprescindibles, vos sabés que hace 23 años precisamente estábamos en guerra nosotros. Estábamos en guerra, en la guerra de Malvinas, en el mes de mayo. Y una persona que no la conoce el gran público, que se llama, Silvia Barrera, fue una gran heroína también porque la guerra de Malvinas también tuvo heroínas, Milva. Sí, claro que sí, por supuesto. Y en temas de hoy vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas en salud y medio ambiente. Vamos a actualizar un poco la información en este domingo. Y también va a estar Eugenia Levin con nosotros, que es integrante de la Comisión de Teatro por la Identidad, que está cumpliendo 25 años y es una linda historia para celebrar. Dicho esto, comenzamos hablando de esto que te contaba. La Semana Mundial de la Salud Materna, Salud Mental Materna, el primer miércoles de mayo se conmemoró el día. Es una buena oportunidad para poner un poquito en foco el tema, ¿no? Lo que realmente a veces no se tiene en cuenta, que es la salud emocional de las mujeres durante el embarazo, durante el parto y cuando nacen los chicos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice básicamente en sus estudios y en sus relevamientos que 1 de cada 5 mujeres atraviesa algún tipo de trastorno mental en esta etapa, como depresión o ansiedad. Y sin embargo, la mayoría no recibe la atención que necesita. Entonces, no son casos aislados, hay que ponerle nombre y apellido a la condición, a la patología, al trastorno de salud mental que se está atravesando en ese momento en algunos casos. No sucede con todas las mujeres, pero sucede con muchas. Aparece el miedo, el cansancio, la tristeza. Se naturaliza de alguna manera que tiene que ser así. Se naturaliza el estado prácticamente de somnolencia, de cansancio extremo, de un cuerpo totalmente modificado, del esfuerzo sobrehumano que significa la crianza, el amamantamiento y el cuidado de un bebé, sobre todo en los primeros meses. Todo lo que pasa con el cuerpo de esa mujer que acaba de parir. Entonces, la verdad que maternar es un laburo gigante. Otro día hablaremos del rol del papá, pero estamos hablando de la mamá, de la mujer que está pariendo, que tuvo en su panza, en su cuerpo, a un bebé en gestación. Son demasiadas cosas que suceden. Entonces, dejemos de romantizar la maternidad, y esto no significa que no sea lo más bello del mundo ser mamá,
por lo menos es lo que a mí me pasa, pero esto no significa negar el esfuerzo que es y el impacto psicológico que muchas veces produce. Entonces, lo que necesitamos es reconocerlo, es nombrarlo, es abordarlo y es acompañar a esas mamás. No naturalicemos, ¿sí? Porque esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad, ese hastío o muchas situaciones y emociones o estados anímicos que suceden deben ser atendidos por la salud de esa mamá y de ese bebé que acaba de nacer, ¿sí? Seamos más realistas, saquémonos las costumbres adquiridas, lo transferido como que es así y debe ser así. No, señores, hay un montón de cosas por hacer con una mamá que está atravesando críticamente su periodo posparto, un montón de cosas por hacer. Primero empezar por reconocerla y nombrar lo que le pasa y asistirla, acompañarla, tener piedad, tener compasión, tener amor, tener consideración y escucharla y contenerla. Porque no somos indestructibles, somos apenas mujeres. Bienvenidos y puedo seguir hasta mañana. Esto es Fuerza Natural. Fuerza Natural. Fuerza Natural. Milva Castellini, Gabriel Barbagalo, de 12 a 13 en Splendid 990. Más Radio. Bien, Milva, y el tema que vos planteaste en la apertura, en el editorial, que me parece muy interesante, también tiene que ver algo con la bioética, estoy convencido, así que te digo, si querés que presentes a nuestra invitada. María Isabel Iñigo Petralanda es abogada, es bioticista, es especialista en políticas sanitarias, en transformación digital en salud, en investigación biomédica. Y bueno, la verdad que es que tenerte, María, es un placer en una situación, en un contexto donde todo avanza mucho más rápido que las regulaciones y la posibilidad de hacer algo nosotros como seres humanos, como personas, pero también como padres, como comunicadores, como el rol que nos toca en la sociedad. Es un placer, María, ¿cómo estás? Hola, Milva, Gabriel, una alegría muy grande estar con ustedes hoy compartiendo este encuentro. Tocaste un tema en el cual coincido completamente y creo que también con Gabriel entendemos exactamente lo mismo. Vos hablaste de una circunstancia trascendente en la vida de cualquier persona, como es la decisión de tener un hijo o una hija, y en las políticas públicas sanitarias normalmente, Milva, todas las cuestiones de condiciones, que también la mencionaste con mucha delicadeza, la condición y no una enfermedad, porque a veces para no oír las cuestiones propias del puerperio, de los pospartos o ese periodo que psiconeuroendocrinamente afecta a la mujer y a su familia, porque claro, convengamos que nos encontramos frente a una persona que rinde, y no quisiera decirlo de esta manera, pero tiene que rendir en el mundo como si no estuviese embarazada, y a su vez es cuidadora de adultos, porque cada vez la condición de poder llegar a esa maternidad depende muchísimo de determinantes económicos, estimulaciones ováricas que también incrementan los malestares propios de esta depresión que vos hablabas, o esta condición de ansiedad que se presenta asociada a la medicación que estimula en procesos más tardíos, coincidentes también con edades etarias de abuelos, que antes los podríamos ver más proclives a poder cuidar a esos nietos, pero sin embargo en este contexto se presentan también cuidados como esos niños que están naciendo. Entonces es muy complejo eso en una circunstancia del rol que le toca a la mujer biológicamente, ¿no?, asumir en la sociedad. Sí, vos fíjate que hay algo que por ahí no se tiene en cuenta desde el punto de vista médico, que es lo que en medicina se llama el estado crepuscular, que es ese estado casi de sopor o de pérdida de conciencia que algunas mujeres sufren a las pocas horas después de haber tenido familia, de haber tenido un parto o una cesárea, y es provocado por la caída brusca de sus hormonas.
Y el cambio es tan importante que genera como una nube, por eso se le llama estado crepuscular, hasta la hace, hasta le mitiga algunas cuestiones que ocurran en ese momento, y la gente no lo sabe, que realmente todos esos cambios, y que tiene que ver con la biología, ahí ya no tiene que ver estrictamente con lo mental, sino con la biología, y que hace que sea una persona de mucho cuidado en ese momento, porque la hace más vulnerable, María Isabel. Totalmente de acuerdo, y muy interesante porque también se menciona poco este detalle, claro. Esta sutileza que la biología es magnífica, pero vivimos en un... Mira, justo íbamos también a hablar de la cuestión de la transformación digital. Cuando el mundo se te presenta en clave no natural, justo fuerza natural, que es de alguna manera un manifiesto, ¿no? Cuando el mundo se presenta en una base resultista, consecuencialista, donde lo que vos me dices es un resultado, te llevas puesta la persona. Entonces, en este análisis que hacían en conjunto con Milva, hasta inclusive en otros análisis que se han dado en este programa, justamente es lo que se rescata, la persona. La persona, ¿qué es lo que hace la ética, ¿no? La bioética en concreto es una filosofía práctica, transdisciplinar, metodológica, muy rigurosa, con método científico en el medio, donde hace que este manifiesto que nos comentaba recién Milva pueda ser ubicado metodológicamente en base a una solución. Hay un algo para decir, desde el momento en que vos planteás el problema, lo ubicás en un lugar. Le das esa importancia de diálogo. Lo que vos no podés poner en palabras, en principio, Gaby, vos ahí ya no tenés ninguna solución. Porque claro, en todos los tiempos de la ciencia es consenso, por tanto se sirve del lenguaje, no solo de la materia. Claro, si lenguaje. No lo nombrás, de alguna manera, María Isabel, no existe. Exactamente. Simple. Lo ponemos en palabras, lo identificamos, comienza a tener existencia. Exacto. Digo, nadie mejor que vos para explicarnos, porque me da mucha curiosidad, es un placer escucharte, primero que nada, es un gran placer escucharte, que nos expliques un poquito acerca de tu tarea, de tu especialidad, de la bioética, de qué es una bioticista, dónde trabajás, cuáles son las decisiones que pasan por tu responsabilidad día tras día. Contanos un poquito acerca de eso. Perfecto. Primero voy a tratar, Milva, de ubicar lo que es la bioética y después me voy a tratar de describir yo en ese rol. La bioética es, lo voy a tirar como zócalo de informativo, es la verdad que busca el bien. Si yo quisiera que algo recordase la gente, es la verdad que busca el bien. El bien es la persona. Nosotros como personas tenemos dos potencias que aunque quisiéramos despegarnos de ellas no podemos. Buscar verdad y amar. Eso no es porque yo venga de la católica y lo describo, eso se describe desde la antropología filosófica, la filosofía moral, desde las ciencias biomédicas, desde el derecho, desde la lingüística, desde múltiples disciplinas. Entonces yo estudio a la persona en tanto ser que piensa y que busca una verdad todos los días. A nosotros, ninguno de nosotros nos da lo mismo saber si hoy amanecemos, si amanecemos vivos o si podemos caminar o no en el transcurso de nuestra vida. Queremos, cuanto menos, que no se nos mienta, que se nos diga algo que va a ser verdad y que va a estar implicado la afectividad. Uh-huh. Dicho esto, paso a explicar lo que es científicamente la bioética. La bioética es el estudio sistematizado de la conducta humana. ¿Qué significa esto? Que yo voy a analizar la ética, o sea, la verdad y la bondad de ese acto humano. En la bioética, en particular, el zoom se baja y se afina a las ciencias de la vida, los determinantes ambientales con respecto a la salud mental de las personas, la salud física, también a la ética de investigación, qué preguntas me hago en investigación con el fin de procurar una tecnología sanitaria que sirva para paliar salud y enfermedad, en lo que lidiamos como humanos. Entonces, eso es básicamente la ciencia, ciencias de la vida analizadas desde la perspectiva de la moralidad, que haya una verdad científica y un bien para la persona. Bien, vos antes lo nombraste un poco ahí de soslayo, pero yo te llevo al tema tecnológico. Sí. Y este es un eterno... ¿Cuánto hay de miedo a veces a la tecnología y cuánto hay de convicción? Respecto de particularmente de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el desafío de la inteligencia artificial con la mirada de una bioticista como vos? Perfecto. La inteligencia artificial, en principio, Gabriel, es
una herramienta. Bien. Es una herramienta que en las ciencias de la salud a nosotros... Una más. Una más de todas las Claro. herramientas modeladas por datos. O sea, puede ser una estadística aplicada, es decir, un cálculo matemático. Para simplificarlo a la audiencia, la inteligencia artificial es una función matemática que en base a datos ubica, modela preguntas que se haría una persona humana con su ratio, con su razón, con su pregunta, en vez de expresarlo en un lenguaje de palabras. Ese lenguaje se transforma en ceros y unos, Claro. que tienen que ver con respecto al traslado de la reducción informática. Entonces es interesante porque me permite desagregar, me permite tomar, si los datos son de calidad, muchos de esos datos, procesarlos, interpretarlos, pero en base siempre a una pregunta que se hace el sujeto moral, la persona, esta que busca verdad y bondad. Entonces, ¿es posible? ¿Tendrías miedo a una inteligencia artificial aplicada a salud? Toda intervención, y esto es lo que hace y responde un poco a lo que preguntaba Milva cuando decía cuál es tu función. En un comité de ética en investigación, como en la Universidad Católica Argentina, nosotros hacemos una valoración ética de cómo se hace el investigador esa pregunta, si va a utilizar algún mecanismo, digamos, alguna herramienta, algún modelo informático para procesar esa pregunta de investigación. A su vez nos vamos a preguntar, ¿la pregunta metodológicamente es pertinente? ¿Tiene una muestra representativa de los datos? ¿Se ha investigado sobre población vulnerable? Porque a todo esto, y acá empieza lo interesante, para que los datos te capten a vos, tiene que existir una persona como tal, y tiene que existir una persona que haya dicho yo existo acá en este contexto, en este lugar, porque se lo he expresado a un tercero, que pudo haber sido a un investigador que vino y me hizo un censo, o pudo haber sido porque yo directamente interactué, interoperé desde una plataforma o un celular. Las posibilidades que se den desde una plataforma o un celular ya parten de la base de que la persona tiene cierta conciencia. Entonces, esa persona ya es vulnerable tal vez en cuanto al destino final de ese dato, pero tiene una gran parte del camino allanado. Una persona que no sabe utilizar herramientas digitales está en un estado de vulnerabilidad mayor de aquel que puede hacerlo. Milva, fíjate cómo todas las preguntas que ellos como bioeticistas se realizan a sí mismos permanentemente, y nosotros, y me incluyo, como a veces nos acostumbramos a opinar liviana y rápidamente, ¿no?, de las cosas. Sin dudas, estaba escuchándola con atención y pensando eso, ¿no? Como muchas veces abrimos juicio de valor, somos determinantes, obturados, mientras que hay personas como María Isabel que se dedican precisamente a indagar en profundidad estas cuestiones, o ¿no? simplificamos. Y hacerse preguntas. Sí, o sea, se produce un corte reduccionista porque la inteligencia artificial vos no la podés analizar como un universal, ¿no? Porque es analizar, bueno, el fuego, bueno, el vapor, bueno, no sé, la electrónica. Yo puedo analizarla en lo circunstanciado. Ahí es cuando baja ese zoom a afinarse y a ir justo a la persona donde toca esa consecuencia de la conducta. ¿Se está entendiendo esto? Sí. Es tan en lo circunstanciado que cualquier otra cosa sería absolutizar lo relativo. Si yo te dijera, vamos adelante con la inteligencia artificial, estaría relativizando estas implicancias que tiene para la persona humana de aquel que no conoce, porque en definitiva, ¿para qué existe el consentimiento informado? ¿Para que la persona informe al desarrollador de una solución? No, para que la persona reciba información suficiente y diga, hasta acá llego en un estudio y no quiero más, señores, sobre mi cuerpo nada. Entonces, esa posibilidad te va a hablar de la bondad y de la verdad de la herramienta contextualizada para el fin. María Isabel, muchas veces me pregunto en este contexto, ¿cómo achicamos las brechas? Porque, digamos, no sé si todos tienen la misma posibilidad, todas las personas, de hacerse estas preguntas, de acceder a la posibilidad de ser escuchados, de tener tiempo o posibilidad concreta de ser parte de un debate, ni siquiera planteárselo. Digo, la pobreza y la riqueza, la marginalidad y la inclusión o la exclusión marcan nuestras vidas definitivamente, ¿no? La falta de acceso todavía al agua potable, a los servicios básicos, a la educación, a la inclusión, hace que haya un mundo distinto a otro, absolutamente distinto. Vos fijate que perdón que te interrumpí, lo conclusivo de lo que acabas de decir, agua vinculado a lo sanitario. Vilma, vos no dijiste cosa menor, dijiste agua. La persona sin el agua no puede vivir.
¿qué valor relativo tiene ahí la inteligencia artificial? ¿Qué valor absoluto tiene? Aún la inteligencia artificial utilizada para detectar o implementar pozos de agua, que fue lo que se quiso en el 2020 con el manifiesto de Microsoft, IBM Watson, el Vaticano en ese momento, en un manifiesto que fue Rome Calls, el llamado de Roma a una algorética, que es justamente lo que sostiene esta escuela bioética personalista, el planteo que se frenó y dijo, ¿y el agua? Me frené y frené tu discurso porque ni programado hubiese salido también, Milva. El agua. Somos agua. Nuestro cuerpo es agua. Entonces, cuando yo relativizo una necesidad como esa, estoy absolutizando en un mundo donde se reduce la verdad, porque vos reducís la verdad, porque vos en este espacio que estamos nosotros acá reunidos, que nos conocemos, es una exquisitez poder hablar de esto y ponerlo ustedes a través de este medio en carpeta, en importancia, porque lo masivo es lo que vulgariza el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí o no es una pregunta para responder esa. Sí, si se adecúa a responder a la finalidad propuesta. Si vos vas a la Comunidad Europea, que es parte del trabajo que yo hago, analizar el marco regulatorio desde las políticas públicas y la implementación en lo circunstanciado, es decir, que la agencia regulatoria, cuando le llega un software, que es un algoritmo que te detecta cáncer de mama, ¿no? Entonces, a mí no me va a dar lo mismo que los modelos de toma de datos, de muestras de esas imágenes, hayan sido tomados con población caucásica y que no hayan incluido a población wichí, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué hago yo en esos lugares donde el mamógrafo no llegó? Son preguntas que nosotros nos hacemos cuando analizamos el dataset, el conjunto de datos que me dice una tecnológica que utiliza como modelo para toma de decisión, porque acá es la toma de decisión para alcanzar la verdad científica que busca el bien, o sea, la persona humana. Isabel, recordemos que estamos con María Isabel Íñigo Petralanda, abogada bioeticista de la Universidad Católica y de tantos otros lugares que yo conozco que vos estás. Te llevo un poquito hacia otro lado, que tiene que ver con las expresiones antivacunas que hay dando vuelta, que también tiene que ver con esto que decíamos antes, esto a veces fácilmente, y la gente dice a veces, lo hace como una cuestión de fe. Yo no creo en las vacunas como si fuera una deidad una vacuna, como hay que creer o no hay que creer, casi hasta minimizando el valor de la ciencia. Te explico que estamos en el medio de un brote de sarampión y una de las causas del brote de sarampión es que se redujo de 88% de cobertura de vacunación a un 81% y la segunda dosis a un 50%. O sea, hay una causa-efecto directa en la reducción de la vacunación. Ahora, ¿cómo pega esto desde la bioética? ¿Cuál es el enfoque de la bioética desde los niveles de vacunación y los movimientos antivacunas? Eso es muy clara la pregunta. Eso dentro de las políticas públicas, cuando vos detectás la prevalencia de una enfermedad y tenés un relevo de cómo incide negativamente la no vacunación, vos ahí tenés una respuesta bastante conclusiva. No es tan debatible. Podremos ver en lo circunstanciado de cada paciente si tiene alguna comorbilidad, alguna enfermedad con la que concurre y su médico decide no vacunarlo. Pero las vacunas tienen un estudio rigurosísimo. Esto es muy importante decírselo a la audiencia. La vacuna no es una invención caprichosa. Para entrar en un ensayo clínico de valoración de vacunas se requiere mucho tiempo, muchos datos, que hay bioticistas y biólogos y científicos transdisciplinares que estamos viendo que antes que llegue a la agencia regulatoria se cumpla todo este marco, que no es tan antojadizo. Hay decenas de guías clínicas para la invención y el desarrollo y la puesta en uso de una vacuna. Milva, nos quedaríamos hasta mañana, ¿no? Con Isabel. Que sí. Sí. María Isabel, qué placer escucharte. Te comprometemos para un próximo programa. Estamos comenzando un nuevo ciclo y la verdad que nos queda mucho por conversar con vos. Gracias por tanta claridad, gracias por tanta lucidez a la hora de responder y de ayudarnos a reflexionar. Realmente es un placer hablar con alguien como vos. Gracias por haber venido. Es recíproco. Gracias a vos, Milva y Gaby, por este espacio y por poner en valor la bioética. Es algo que agradecemos mucho desde el Instituto de Bioética. Hasta la próxima. Gracias, placer enorme. María Isabel Íñigo Petralanda,
abogada bioticista, especialista en políticas sanitarias, habló con nosotros y nos dejó un montón de pensamientos para seguir elaborando y seguir preguntando y certezas muy claras. Gracias. Hacemos una pausa, dale. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, muy bien. Es tiempo de la columna del doctor Gabriel Barbagalo del lado B y así lo presentamos. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Sí, y decíamos al principio que vamos a hablar en el lado B. En el lado B, recuerden que este año dijimos que íbamos a hacer el lado B de la medicina. Y vamos a hablar de las cataratas de Egipto. Recordemos que una de las maravillas naturales de la Tierra son precisamente las cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera de Argentina y Brasil, y que junto a otras grandes caídas de agua, como las cataratas del Niágara, que están entre Estados Unidos y Canadá, y las cataratas de Victoria, entre Zambia y Zimbabue, conforman uno de los accidentes geográficos y lugares turísticos más imponentes del mundo. Pero catarata también se denomina una enfermedad que ocurre cuando se opacifica, se hace opaco, el lente natural que posee el ojo humano. Ese cristal orgánico por el cual atraviesa la luz para impactar directamente en la retina. Me refiero al cristalino. Actualmente se puede remover, triturar y disolver ese cristalino opaco y reemplazarlo por una lente artificial de altísima precisión en una cirugía, si bien muy especializada, pero que no dura más de 10 minutos. ¿Cuándo se comenzó a operar las cataratas oculares? Bueno, los primeros reportes del abordaje quirúrgico datan del siglo XV en el Reino de España, una España que aún tenía una gran influencia árabe, pero que luego se descubrió que las primeras intervenciones se remontaban a más de 4.000 años atrás, con registros de operaciones realizadas tanto en Egipto como en Babilonia. Las primeras técnicas consistían en empujar y volcar el cristalino hacia atrás, a la estructura posterior del ojo llamada cavidad vítrea. La primera documentación de una cirugía de cataratas apareció en la pirámide de Saqqara, a 30 kilómetros al sur del Cairo, donde arqueólogos descubrieron la tumba del médico de uno de los gobernantes de la quinta dinastía de Egipto. Esta es la tumba más antigua conocida de un cirujano faraónico. Las escrituras en las paredes de la tumba insinúan una cirugía de cataratas realizada a un miembro de la plebe, del mismo modo que se hallaron también unas 30 herramientas de bronce utilizadas por el antiguo médico egipcio. A su vez, los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de Asia Menor, describen en su célebre código del rey Hammurabi de Babilonia las cirugías oculares que los barberos realizaban a los distintos pacientes. Si operaban a un noble, le cobraban 10 siclos, que eran pequeñas monedas de plata, pero, si fracasaban, no había juicio de mala praxis, ni compensación económica, ni mucho menos cancelación de matrícula. En esa época no andaban con vueltas, directamente le cortaban la mano al barbero cirujano. Por último, existe un material escrito por el cirujano ayurvédico indio Yurruta del siglo VI a.C. que dice, comillas, el cirujano incide el globo ocular con una lanceta envuelta en un trapo. Si el paciente reconoce formas, la lanceta es retirada lentamente y se coloca manteca en el ojo. Este mismo cirujano se destacó además por técnicas de rinoplastia, o sea, enderezar la nariz, extracción de cataratas,
intervenciones proctológicas y dentarias, siendo el primero en dejar constancia escrita de operaciones y cirugías, o sea, el primer esbozo de un parte quirúrgico. Entonces, las cataratas como paisaje son, como dije al principio, una maravilla natural que merecen ser admiradas con contemplación monacal. Pero la historia de la cirugía de cataratas de Egipto es tan fascinante que, créame, querido y querida oyente, estoy convencido que usted merecía conocerla. Fuerza Natural. Cambia el chip. Descubre. Innova. Transformá. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. Hasta las 13 en Splendid 990. Más radio. Bueno, Milva, viste qué cosa loca, ¿no? Lo de las cataratas de Egipto. Sí, realmente me dejaste pensando, ¿no? De todo un poco, siempre con tus investigaciones y tus lados Sí. tan Sí, particulares, Gaby. aparte, viste que este año me gusta todas estas historias médicas, realmente la verdad que a mí me encantan porque descubren cuánto tiempo antes la ciencia de esa época, ¿no? Claro. Se preocupó por cómo funcionaba y cómo resolver los problemas, ¿no? Pero bueno, eso es el pasado. Vamos a los temas de hoy, si te parece. Temas de hoy, hablemos de la contaminación del agua en nuestro país, hablemos del arsénico, hablemos de los nitratos, lo cual constituye sin duda un problema para la salud pública porque en nuestro país más de 7 millones de personas no tienen acceso regular al agua potable segura. Uh-huh. Esto lo está advirtiendo un informe de la Fundación Aguas que pone el foco en dos contaminantes frecuentes como son el arsénico y los nitratos. El arsénico está presente en las napas subterráneas. Es uno de los tóxicos más estudiados a nivel global. Y en varias provincias argentinas se han detectado concentraciones que superan ampliamente el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Su consumo en el tiempo prolongado realmente puede generar problemas muy graves en la salud, incluyendo daños en órganos vitales y en mayor riesgo de enfermedades crónicas. Así que eso a tenerlo en cuenta respecto del arsénico. De los nitratos también se encuentran en el agua subterránea y representan un riesgo particular para lactantes y mujeres embarazadas. Sí, por otra parte, Santa Cruz prohíbe la caza de pumas y zorros. Bueno, esta es buena, ¿no? Creo, vamos. La provincia de Santa Cruz ha implementado una medida significativa para la conservación de su fauna silvestre al prohibir la caza de pumas, zorros grises y zorros colorados en todo su territorio. Esta decisión busca proteger la biodiversidad y preservar estas especies clave para el ecosistema. La única excepción permitida es la caza controlada de guanacos, limitada a 2 ejemplares por día durante la temporada 2025. Esta medida ha sido respaldada por las organizaciones ambientalistas y conservacionistas que han destacado la importancia de proteger a estos depredadores naturales para mantener el equilibrio ecológico. Además, se han iniciado campañas de concientización para informar a la población sobre la relevancia de esta prohibición y fomentar prácticas sostenibles en la interacción con la fauna local. Bueno, otro tema hablando de salud en este caso, y ya mencionamos el tema sarampión y vacunas, hubo en América un fuerte incremento en los casos de esta enfermedad, una enfermedad que muchos daban ya por controlada. Bueno, no, lamentablemente vuelve a preocupar y muchísimo en todo el continente, porque solamente entre comienzos de año, o sea, entre enero y abril de este año, la Organización Mundial de la Salud registró más de 2.300 casos en 6 países de América, lo que representa un aumento 11 veces mayor respecto al mismo periodo del año pasado. Y el grupo más afectado está compuesto por personas de entre 1 y 29 años que en su mayoría no se vacunaron. Tal cual. O no tienen la información clara sobre su esquema de inmunización. Gaby, esto pasa cuando
se deja de vacunar, básicamente, sí, ¿no? Sí, y lo que hay que decir es que Argentina fue declarada libre de sarampión desde el año 2000. Recordemos que la vacuna es del año 1965 y está en el plan de vacunación, en el calendario, Sí. pero que se denomina libre de sarampión cuando no hay casos autóctonos. Por ahora todavía no se demostró que haya casos autóctonos, son todos casos importados o que tienen un nexo epidemiológico con alguien que viajó. Pero estemos atentos porque la vacunación disminuyó casi 10 puntos porcentuales y la segunda dosis, que también es importante, bajó casi a un 51%. Y eso es relación directa con estos brotes de sarampión que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino en toda América. Bueno, bien. Y el último tema es tuyo, Gaby, Sí, los glaciares en Argentina, exactamente. Los glaciares, esta no es buena, retroceden a un ritmo alarmante. Según un informe reciente de Greenpeace Argentina, los glaciares del país están disminuyendo de manera visible y constante. Argentina cuenta con más de 16.000 cuerpos de hielo registrados en el Inventario Nacional de Glaciares, la mayoría ubicados en zonas andinas, muchos de ellos están en retroceso acelerado y según lo documentado en informes técnicos y monitoreos satelitales. El retroceso de estos cuerpos de hielo, claves para el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua en regiones áridas, se vincula directamente con el aumento de las temperaturas y la falta de políticas efectivas para frenar el cambio climático, amiga. Bueno, es algo que nos alarma todo el tiempo, no le damos bola, parece de otro planeta, como que bueno, los glaciares estuvieron siempre ahí, van a seguir estando, y lo que está sucediendo realmente es grave, en serio, posta. No sé bien cuándo vamos a caer en la cuenta, ¿no? Ahora realmente jodido. Leímos cuatro temas, 3 malos, 1 bueno. Qué bárbaro, porque salvo el tema de la prohibición de la caza de pumas y zorros, la contaminación con arsénico y nitrato, la suba del sarampión y el retroceso de los glaciares, la verdad que no son buenas noticias, Milva. No, lamentablemente no. ¿Nos tenemos que empezar a despedir, chicos? No, todavía nos falta un rato de programa. Buenísimo, pensé que ya estábamos. Genial. No, vamos a una pausa si querés. Dale. Fuerza Natural. Milva Castellini. Gabriel Barbagalo. De 12 a 13 en Splendid 990. Más radio. Qué mareada. Bueno, una gran noticia, 25 años de Teatro por la Identidad, ¿no? La vida pasa rápido y está con nosotros Eugenia Levin, integrante de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad. Hablamos de un colectivo artístico que desde el año 2000 trabaja junto a Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Eugenia? Felicitaciones además y ante todo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sí, estamos re contentas porque, bueno, estamos de cumpleaños este año. Teatro por la Identidad empezó en el año 2000 con simplemente una obra de teatro que inclusive estaba semi-montada, que dirigió Daniel Fanego, nuestro querido compañero, y que tenía un texto de testimonios de nietos recuperados por abuelas que hizo Patricia Zangaro, una autora, una dramaturga. Y bueno, ellos hicieron algunas funciones en el Rojas pensando que, ya te digo, iba a empezar y terminar ahí este aporte al trabajo de las abuelas, a la búsqueda de las abuelas. Y sucedió algo muy impresionante porque se llenó de público, era en el Rojas. Entonces ellos hicieron una continuación de las funciones en Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta, y ahí fue que algunas de nosotros, Cristina Friedman y yo, vimos la obra separadamente, pero nos quedamos a hablar con Daniel Fanego y con el elenco y dijimos, yo por lo menos lo que sentí era que se estaba hablando de algo de lo que yo quería hablar en el escenario, que era de estas mujeres, de esta búsqueda y de estos nietos que faltan encontrar. Entonces, bueno, a partir de ahí se armó Teatro por la Identidad hace 25 años. Claro, había demasiada historia, demasiada asignatura pendiente para hacerlo en algunas puestas nada más, ¿no?
había que armar algo que permaneciera y de hecho tenía peso propio. Sí, y yo creo, mira, a esta altura que, porque soy como una de las fundadoras, o sea que estoy desde el día que nos sentamos con Daniel en un café y empezamos a hacer listados de gente, de amigos, de colegas, de teatristas para hacer una primera asamblea, y pensamos que iba a venir, no sé, 100, y teníamos una sala muy chica y quedó gente afuera. Y entonces nos dimos cuenta que esto no era, digamos, de un elenco, que esto Claro. era una necesidad en el medio teatral, que había que hablar de esto en el escenario. Y ahí lo que te decía es que yo creo que una de las cosas que hace que Teatro por la Identidad siga estando vivo, y va a seguir mucho tiempo más hasta que aparezca el último nieto o nieta, es que no surgió la movida de un gremio ni de un partido político. Estaban las abuelas que les pareció que esto era un canal maravilloso, y estábamos los teatristas. Y la verdad es que eso fue fundante, porque en esa asamblea, ¿sabes cómo fue? Dijimos, ¿quién quiere trabajar en ideas, a ver qué hacemos? Y levantaron la mano 20 personas que muchos no conocíamos, y no importaba, porque lo que queríamos era ver qué hacer con esto. Y bueno, en 25 años, cada año vemos qué hacer con esto. Eugenia, ¿cómo te va? Gabriel te saluda. La verdad que Hola, Gabriel, te escucho con mucha emoción. Desde el año 2000 hasta ahora, en estos 25 años, han aparecido muchos nietos. Por suerte, gracias a Dios, han aparecido muchos nietos, y como vos dijiste, todos los que faltan aparecer o reconocer. ¿Qué fue lo que te marcó personalmente? Vos te considerás una de las fundadoras del grupo. ¿Qué es lo que te marcó personalmente o que te afirmó realmente en este camino colectivo, ¿no? Que iniciaron hace 25 años? Mira, hay algunas cosas que te dejan huellas en el alma, en la piel, en el cuerpo, y cuando vos estás en una función de teatro, ¿no? Sí. Termina, y una espectadora se queda sentada llorando y no puede moverse, y nosotros nos acercamos a ver qué le estaba pasando, y es que ella había visto un espejo de cosas que ella reconocía de su propia historia, y acompañarla a esa espectadora, a abuelas, porque es lo que hacemos. Sí, claro. Eso nos ha pasado en varias funciones. Esto que te cuento pasó en el primer ciclo. Esto por un lado. Por otro lado, las abuelas nos cuentan que cuando está el ciclo de Teatro por la Identidad en los escenarios, se multiplican los llamados telefónicos a abuelas. Claro. Y eso es lo que te podría decir a nivel sensible también, a nivel emocional. Es muy fuerte, porque de alguna manera ya hay testimonios de algunos de los nietos que han aparecido, que dicen: yo escuchaba algo de Teatro por la Identidad y me quería acercar, digamos, en algún lugar estábamos. Entonces, bueno, esta condición de función social que tiene el teatro en general, pero específicamente en nuestras funciones, en nuestros ciclos, que además se han ampliado, porque hay Teatro por la Identidad en distintos lugares del interior de nuestro país y en el exterior, en España, en Barcelona, en Inglaterra, es decir, hay y probablemente haya en Italia. Quiero decir que esto se multiplica, no se apaga, no se termina, porque las abuelas están grandes y nosotros sabemos que un poco el legado de ellas es que tomemos la posta. Está claro. Y lo están haciendo muy bien, y les pedimos como sociedad que lo sigan haciendo. Nada es casual, todo sucede por algo, y lo que estás contando
es el reflejo fiel de un laburo enorme, que necesitamos que lo sigan haciendo. Claro. Te lo pido como argentina, como periodista, como mamá. Te lo pido por los chicos que todavía, chicos no, por aquellos que todavía buscan su identidad y por la vigencia de la memoria. Para los que nacieron mucho después y tal vez, obviamente, van a saber lo que pasó, pero lo de ustedes es un recuerdo vivo, necesario. Sí, y nos damos fuerza colectivamente también, ¿sabés? Porque el colectivo, el estar en momentos, pensemos que en estos 25 años hubo momentos donde tuvimos que reinventar formas de producción, claro, formatos, distintas cosas, porque queremos llegar a un público, porque ahora decimos, bueno, justamente este año lo que queremos es llegar a la gente más joven, que no vivió la dictadura, que ni siquiera vivió el 2001, claro, digamos, y entonces, y que ya puede haber bisnietos de las abuelas. Claro, claro. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que salir este año con algo distinto y estamos, digamos, a punto de hacer una performance, un evento, no sé, multidisciplinario, que lo hacemos por primera vez, que no tiene un formato netamente teatral, porque el espectador va a ingresar a la sala, es en espacio C, después voy a decir dónde queda, qué día es, porque por supuesto es gratis, como todas las cosas de... Eugenia, decínoslo ahora, ¿dónde es? Creo que es el día 12... Sí, Art Media queda en Corrientes 6271, es Corrientes y Dorrego. Bien. Y el día que lo hacemos es el lunes 12 de mayo, hay que estar a las 19:30 para retirar las entradas y empieza a las 20 horas. Bien. Bien, allí estaremos y es veremos. Una performance que quiero decir, dirige Juan Parodi, y que tiene muchos lenguajes artísticos incluidos, musical, audiovisual y teatral. Gracias. Hay lugar, se llama, así se presentan y así va a ser el próximo 12 de mayo. Eugenia Levin, gracias. Un abrazo enorme, enorme. Seguimos en contacto. Bueno, hasta que aparezca el último de los nietos o nietas. Muy bien, señora. Así será. Gracias. Abrazo enorme. Hasta luego. Nos tenemos que ir, Gaby, ya. Sí, estamos ya ahí pisando ya el final del programa. La música esta nos indica que es el final del programa. Saludamos, como siempre, a Lucas Novoa en la operación técnica, a Federico López Feijó en la producción general, a vos, amiga Milva Castellini, a mí me saludo a mí mismo, a Gabriel Barbagalo. Gracias, Gaby, lo sigo yo. Dale. No es necesario que te autosaludes. Gracias por acompañarnos a todos. Es un placer estar en Splendid. Esto es Fuerza Natural. Nos encontramos el próximo domingo. Que tengas un lindo mediodía, que lo disfrutes. Si estás con tu familia, disfrútala mucho. Si la tenés lejos, trata de verla pronto. La vida es hoy, es un ratito, no la dejemos pasar. Beso grande, hasta el próximo domingo. Chao. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo...